en la conectividad. Muy bien. Bueno, yo les quiero iniciar en lo que se terminan de conectar sus compañeros. Es mencionar que algunos trabajos ya los estuve revisando. Creo que sí quedaron algunas dudas. Siento que a lo mejor, como no pudieron conectarse a la sesión, no pudieron tomar esas precauciones en las indicaciones acorde a la sesión sincrónica que tuvimos la semana pasada, donde pues hasta pusimos un ejemplo o les mostré un ejemplo de cómo se debería de realizar. Realmente no he revisado las que subieron el día de ayer y algunos que subieron el domingo en la tarde noche, porque revisé los que tenía para el sábado y el domingo a temprana hora. Pero no se preocupen, digo, todos van a tener su revisión y su retroalimentación. No sé si alguno de los que están conectados ya tiene la retroalimentación y tenga alguna duda. Maestra, en mi caso, no sé si recuerde que yo subí la actividad antes de, de que usted dijera la rúbrica, o sea, de cómo se iba a hacer. ¿Ok? Entonces, pues lo hice a como yo entendí, ¿verdad? De copiar lo de la matriz delimitadora y ponerlo allí, claro, con las correcciones que usted ya me había hecho, y lo de Ajá. antecedentes. Entonces creo Ok. que en la calificación sí me afectó eso, haberlo hecho de esa forma, por no haberme esperado a que usted diera la indicación de cómo se iba a realizar y nomás seguir, pues, según lo que yo le entendía en la plataforma, ¿verdad? Bueno, hubo una situación, digo, la rúbrica se hizo porque eso fue lo que los que se conectaron la sesión pasada, solicitaron. Yo en su momento, cuando me dijeron lo de la rúbrica, les dije no tengo ningún inconveniente. Sin embargo, yo no voy muy de la mano de la rúbrica. El proyecto financiero sí tengo que ponerlo con rúbrica, pero cuando es el avance no voy muy de acuerdo con la rúbrica, porque la rúbrica es, mm, ¿cuál sería la palabra correcta? Muy estricta. No cabe el margen de que a lo mejor lo que entregaste sí corresponde a lo solicitado, pero no está en la forma en la que se solicita. Ese es a criterio. Y no te, bueno, como es a criterio, pues a lo mejor no se penaliza tanto. Al momento de utilizar la rúbrica, como tienes que poner cuántos puntos, cuántos se tiene que considerar y todo lo que conlleva, pues obviamente pega porque a veces está entre los dos y pues tienes que considerar el menor porque el otro no lo cumple al 100. Entonces no entra como que criterios como que más cuadrada. Por eso para mí la rúbrica en el avance no era lo recomendable eh, por lo que acabo de explicar, pero bueno, ustedes se sintieron mucho más tranquilos o los que estuvieron la semana pasada se sentían más tranquilos con la rúbrica y pues por eso se puso lo de la rúbrica. ¿Qué es lo que podemos hacer, Alicia? No es la idea de que salgan bajos, pero hay que considerar que es un examen. Lo que puedo hacer es que si tú subiste tu trabajo previo a la rúbrica, es darte la oportunidad de que lo vuelvas a subir y considerar la evaluación con la rúbrica. Eso lo podemos hacer, solamente porque pues lo subiste previo a que apareciera la rúbrica o que ustedes solicitaran una rúbrica. Sí, bueno, tampoco fue una calificación muy baja, que digamos, ¿verdad? Fue un ¿Okay? 7.5, pero yo no sé qué tanto me afecta esa calificación. O usted, piensa que está dentro del rango. Pues es que el 7.5 es aprobable, o sea, es aprobado. ¿Qué es lo que puede pasar si decides quedarte así? Bueno, viene
el trabajo de puntos extras lo puedes hacer y eso te va a beneficiar en tu promedio. También lo puedes hacer así. Ah, ok, muy bien, muchas gracias, maestra. Al contrario, a ti, Alicia. Y bueno, pues sí es importante, pues que las observaciones que sí les hice, las trabajen, porque en el proyecto final la rúbrica sí está enfocada en el contenido, no está enfocada en qué entregas, sino enfocada en el contenido como tal, y ahí es donde muchas veces pues pierden ciertos puntos. Ahora, de la rúbrica, eh, yo no me fijé que la rúbrica al hacerla quedaba arriba un renglón donde yo tenía que seleccionar si tenían 2 puntos, 1 punto, o sea, si era óptimo, y no me acuerdo las otras categorías, pero pues iba en descenso. Ya todo, independientemente de que tuvieran más en la segunda columna que en la tercera columna, pues les ponía el de la tercera columna, o sea, siempre les di a todos el 2, porque como la rúbrica no me permite criterio, pues ahí se equilibraba los, el que estaba intermedio, ¿sí? Entonces, a todos les puse el óptimo, que eran 2 puntos, y que se lo estaba contando dentro de su calificación. A todos los que he revisado, y pues los que me faltan también, ¿verdad? A todos van a tener 2, pero pues sí es importante tomar en consideración lo de la rúbrica. Ahorita voy con Kenia y con Blanca, que están levantando la mano, nada más permítanme. Me dice Carla, maestra, y tiene que ser la descripción de los 5 artículos o investigación que había pedido en antecedentes. Es que son los mismos 5 artículos, los antecedentes son los antecedentes científicos, son los mismos 5 artículos científicos que les había solicitado en el apartado de antecedentes o en la actividad de antecedentes, solamente que había que incluir los indicadores, que ya se los puse mucho más claros, que en realidad en la actividad venían, o sea, los tenían que ustedes abordar, pero eran de diferente manera. Aquí ya se los puse en la retroalimentación mucho más puntual, que venga el enfoque metodológico, la descripción del problema de esa investigación o de ese artículo científico, qué instrumentos se utilizaron y cuáles fueron los resultados. Con esos indicadores ustedes pueden redactar lo de cada uno de los artículos científicos para que queden ya completos sus antecedentes. ¿Sí? Bueno, espero haber sido explícita, Carla. Si no, pues me lo marcas para poder ser más explícita. Kenia, ¿te escuchamos? Buenas noches. Buenas noches. Yo ya me revisó y también tuve lo mismo de lo de los antecedentes, pero es que si lo entendí mal, yo pensé que tenía que ser algo más corto y en realidad nada más era de poner los 5, tenía que poner los 5 y yo nomás puse uno. Pero Okay. sí, ese sí lo entendí, ese punto, pero lo que en el que tengo duda es en el título, porque me puso que dice, el título está incompleto, es decir, excluye algunas variables y el para qué del estudio. Es necesario que se complete con una extensión máxima de 20 palabras. Ok, es que lo más probable es que tu título, yo no lo recuerdo y tampoco me lo tienes que decir, pero probablemente tu título dice gamificación en alumnos de tercer grado de secundaria en Escobedo, Nuevo León. Entonces, no indica el para qué quieres la gamificación o por qué consideras que la gamificación va a tener beneficio en qué. Bueno, pues para desarrollar competencias en cierta materia, para el aprendizaje en los alumnos de tercer grado, o sea, el para qué, falta esa parte del para que esté completo tu título, porque te digo, o sea, bueno, el ejemplo que acabo de poner, nada más ponemos gamificación ah, en el aprendizaje de los alumnos, pues aún así en aprendizaje, pues en aprendizaje de todas las materias, en el aprendizaje de su entorno, en el aprendizaje diario, en el aprendizaje de qué. Entonces tenemos que ser muy específicos qué es lo que buscamos
con lo que nosotros estamos detectando como problema, pero bien enfocado en algún beneficio, ¿sí? Entonces, si vamos a utilizar gamificación, pues gamificación para el desarrollo de competencias en la materia de matemáticas o gamificación para el aprendizaje significativo en la materia de física de los alumnos de tercero de secundaria en Escobedo, Nuevo León. Ponle que el límite geográfico, si lo alcanzas, está bien. Si no, no hay problema. ¿Por qué? Porque tú en la delimitación ya estás diciendo que va a ser en este municipio y estado, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe haber pasado en tu título. Sí, es que Nada de más. hecho mi título es de la enciclomedia en alumnos de sexto grado. Entonces tendría que especificar ahí ¿Para qué como, lo necesitas? O sea, sí, ¿para qué necesitan la enciclopedia? Ajá. como para motivar a los alumnos o mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Puede ser, o para un mejor desempeño, para el, no sé, mejorar el desempeño académico de los alumnos, no sé. O sea, lo que tú ya tengas ahí bien en la descripción, vete a la descripción que hiciste de tu problema y ahí va a venir la respuesta de cómo vas a completar el para qué. Sí, ok, ya lo entendí. ¿Sí? Ok, Gracias. perfecto. De nada, a ti. Ok, Blanca, te Sí, escuchamos. buenas noches a todos, buenas noches, Buenas noches. maestra. Mire, maestra, nada más una duda. Igual me pasó algo similar con lo del título. A mí me marcó que se excluye el título de la investigación. Yo puse una portada donde venía mi título y durante todo el trabajo se estuvo haciendo mención del mismo. Entonces, así como que me quedó un poquito de duda, dije, bueno, no sé en qué parte tenía que haber expuesto porque no se identificó. No, o sea, va en la portada. Mira, Ah, es que lo que me topé es que me habían puesto una descripción, bueno, digamos que no descripción, pero como que el tema de investigación donde venían 30 y tantas palabras o 20 y tantas palabras. La otra bueno, que me topé es que no venía como título. O sea, cuando les puse esa retroalimentación, es que yo no visualicé en la portada el título, o sea, visualicé los datos completos, pero no detecté el título. Lo que sí es que cuando empiezo a leer el trabajo, sí pone como redacción que este estudio trata de, y me ponían, no sé si era el título o era la descripción del tema de investigación. ajá, Eso es lo que me topé. Cuando puse esa retroalimentación, es que es lo que me topé, que yo me lo topé como redacción y no puedo definir el título porque si la retroalimentación iba, si cumplía con las 20 palabras como extensión máxima y si también cumplía con las variables del estudio. claro. Sí, por ejemplo, mi título realmente tiene 11 palabras, Ajá. y estaba, como le comento, desde el inicio en la portada y posterior durante todo el desarrollo, igual pues se iba integrando, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí sí fue como que no Ah, supe bien a qué bueno. se refería. Igual como quiera, digo, no hay ningún problema, yo nada más acepto, ¿verdad? No sé, el criterio lo acepto, pero sí me gustaría identificar exactamente dónde estuvo la falla para poder hacer la modificación necesaria en el futuro, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué te parece si me mandas por mensaje tu Ok, título, solamente tu título, y trabajamos en el título? Si claro lo que tienes sí. correcto, digo, no tiene nada de malo que sean 11 palabras. Si lo Ajá. tienes correcto, o sea, cumple con lo que tiene que, y así se queda con 11 palabras, está bien. per- Probablemente yo no lo, vamos, le di de eso de que de repente se te cruzan todas las letras, pudiera ser que por eso yo fue omisión. Te digo, ajá, nada más vi esa retroalimentación cuando no lo encontré o que ajá, cabía la duda de que fuera el título, porque no te voy a retroalimentar algo que a lo mejor era la descripción del tema, ¿sí? Entonces, no quise ser injusta en ese punto, pero
no hay problema, o sea, me puedes mandar tu título y pues lo trabajamos. Si tenemos que modificarlo o si está bien estructurado, pues ahí mismo te lo digo. Perfecto. parece? Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, gracias a ti. Bye. Muy bien, bye. Bueno, déjenme nada más ver si tengo más manitas levantadas, porque como ya compartí, no tengo visión. No, ya no tengo manitas levantadas. Ok, bueno, aquí si se fijan, no me equivoqué de fecha. Es decir, la maestra se equivocó de fecha. No me equivoqué de fecha. Lo que pasa es que esto lo iba a dar como introducción la semana pasada, pero estábamos dedicando la sesión básicamente para su trabajo, su avance del trabajo final. Y bueno, le dimos prioridad a eso y estuvo muy bien, no hay ningún problema. Por eso la ventaja de tener las sesiones semanales, que si bien recuerdan en las primeras sesiones les dije, hay un punto en el que toda la sesión se va en dudas para lo que ustedes tienen que trabajar y luego vamos avanzando en lo teórico. Entonces, no hay problema, la ventaja es eso, que tenemos las sesiones semanales. Así que no se me, no se me asusten de que me equivoqué de la fecha. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, si ustedes ya vieron en la plataforma, tienen un foro en el cual ahí se les está solicitando una aportación de un cuadro comparativo de la estadística. Pero eso es para reforzar lo que nosotros vemos en clase. Como estamos viendo investigación cuantitativa o enfoque metodológico cuantitativo, pues una de las herramientas que más se utiliza para el análisis de resultados es justamente la estadística. Eso no quiere decir que las investigaciones predominantemente cualitativas no utilicen la estadística. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos ramas de la estadística. La primera, pues, es la estadística descriptiva y la otra es estadística inferencial. En el caso de las cuantitativas, pues sí se van hasta la estadística inferencial. En el caso de las cualitativas, pueden utilizar estadística descriptiva para que se les facilite el análisis de resultados. ¿Qué dice? Bueno, pero maestra, eso está mal. No, solamente que en lugar de variables o valores numéricos, en el análisis ustedes ponen categorías. Y al momento de analizar los resultados, ustedes no van a poner el 70% de la muestra o el 70% de los alumnos, no van a poner eso, van a poner la mayoría de los alumnos, o sea, porque es perspectiva. Es lo que cambia, que ustedes no pueden en su redacción poner valores numéricos porque es cualitativa, pero sí pueden expresar que la mayoría, la mitad o menos de la mitad de los alumnos, o sea, ¿sí? Es nada más la perspectiva, lo que ustedes ponen en el análisis de resultados. Y en el caso de la cuantitativa, pues sí tenemos que ser muy precisos en lo que se va a hacer en el análisis. Ahí sí ponemos números, gráficas, manejamos todo lo estadístico, ¿no? Y bueno, pues dentro de la estadística descriptiva tenemos las escalas de medida, la representación gráfica, y viene cuál es lo que nos podemos tomar, las medidas de tendencia central, variabilidad y pues obviamente la relación. ¿Qué es la estadística? Bueno, pues la estadística o las estadísticas como tal son métodos de organizar y analizar datos cuantitativos. Y esos métodos son herramientas diseñadas para ayudar al investigador a organizar e interpretar números derivados de la medición de un rasgo o variable. Por ejemplo, imagínense cuando tenemos investigaciones de mercadeo. Vámonos a dejar un poquito la educación, que también entra, y nos vamos un poquito a alguna empresa o algún negocio. Para poner un negocio necesitas hacer un estudio de mercadeo, pero si nos llevamos a un estudio que se va a llevar 2 años, pues para cuando ellos tengan los resultados de esos 2 años,
ya cambió completamente los instrumentos que iban a aplicar o que aplicaron para cubrir las dudas que tenían en ese momento y poder tomar decisiones. Entonces, ellos tienen que hacer estudios rápidos, en los cuales las decisiones dependen de ese análisis de resultados. ¿Y qué es lo que aplica? Bueno, pues son cuantitativas, es decir, muchas veces utilizan la escala Likert, o sea, que tienen el diseño de los instrumentos o la encuesta que aplican o el cuestionario que aplican va justamente enfocado a puro valor numérico, porque es mucho más fácil de analizar, mucho más rápido. Es decir, se encuestaron, no sé, 200 personas, la redonda de este local donde están planeando vender tal producto o dar tal servicio. Y bueno, de todo ese estudio de mercado nos indica que tenemos aquí nuestro público objetivo y que vamos a tener unas ganancias de tanto por ciento y bla, 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 ¿no? Entonces, todo el análisis de resultados lo hacen en números. A eso se refiere la estadística. Primero, organizamos los datos obtenidos, después analizamos esos datos y por eso tenemos un resultado. Y con ese resultado, pues puede ser la generación del producto como tal que vamos a obtener de esta investigación, aunque sea el estudio de mercado, que es muy rápido, tiene que ser muy rápido, a diferencia de un estudio que sí abarca un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, la estadística es un lenguaje internacional que solo maneja números. Esto facilita mucho, por ejemplo, en otros países, porque independientemente de si está en español, si está en inglés, si está en portugués, en el idioma que esté, pues los valores numéricos como tal sí se pueden interpretar. ¿Por qué? Porque son valores numéricos. O sea, no hay así una diferencia en cuestión de la redacción. Sin embargo, bueno, pues estamos hablando de una vecina, estamos hablando de un estudio, pues obviamente tienen que leer todo, pero si nosotros nos vamos a, ¿por qué es lenguaje internacional? Porque en general, pues son números y los números se interpretan en diferentes países y no hay ningún problema. O sea, los puedes entender con facilidad. La estadística y números no se interpretan a sí mismos y el significado de la estadística se deriva del diseño de investigación. Por supuesto, el empleo inadecuado de la estadística invalida la investigación, pero la interpretación de los resultados estadísticos depende de un diseño muy cuidadoso de realización del estudio, y esto es que depende en gran medida de la producción de datos cuantitativos de alta calidad. Es decir, ya ahí pues hay que ver si se validaron los instrumentos, si los instrumentos están diseñados acorde a las variables, hay que ver el tamaño de la muestra, recabar toda esa información, ordenarla, analizarla y pues obviamente no manipular esa información. Y de dónde se obtuvieron los datos también es muy importante, porque puede ser que alguna de los participantes o los participantes completos hayan sido seleccionados con la finalidad de que arrojen un resultado que a mí me conviene o que al investigador le conviene. Entonces eso es sesgo, entonces por eso sí es muy importante que no se haga eso, ¿verdad? Que realmente pues la aportación sea confiable y viable. Muy bien, como les había mencionado, la estadística se divide en dos categorías principales, que es la descriptiva y la inferencial. ¿Qué nos da la descriptiva? Bueno, pues la descriptiva son métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa, y la inferencial son métodos utilizados para saber algo acerca de una población, basándose obviamente en una muestra. Entonces, por eso, por la definición que estamos viendo de estadística descriptiva, pueden entender por qué mencioné que los que tengan un enfoque metodológico cualitativo pueden utilizar
esta herramienta hasta la descriptiva para que ustedes puedan interpretar los resultados obtenidos. ¿Sí? Solamente que no mencionamos nada numérico. Y bueno, todo esto que nos lleva, al fin y al cabo lo que buscamos es la toma de decisiones, en este caso nos la da la estadística inferencial, y pues por eso es que lo menciono. Es una de las características. Muy bien, en el caso de la estadística descriptiva, es aquella que transforma un conjunto de números u observaciones en índices que describen o caracterizan los datos. La estadística descriptiva, también a veces llamada estadística de resumen, se usa para resumir, organizar y reducir grandes cantidades de observaciones. Frecuentemente, la reducción que da como resultado un rango de números que podemos derivar de fórmulas matemáticas para representar todas las observaciones sobre cada grupo de interés. Tenemos dentro de la estadística datos agrupados o datos no agrupados. ¿En qué consiste? Bueno, principalmente es en la cantidad de datos que vamos a tener. Muchas veces podemos tener una muestra de 10, o sea, 10 personas, 10 datos que obtuvimos, 10 no puedo decir de 10 categorías porque sean completamente diferentes, pero bueno, también se puede dar. Pero que nuestra muestra total fueron 10. Entonces dice, bueno, son pocos. Entonces, si yo los pongo en una tabla, no necesito agruparlos porque están visibles los 10. Entonces puedo realizar el análisis con esos 10. Pero ¿qué pasa si tengo 100? Si tengo 200, si tengo 300 datos, pues es muy complicado poder tener una tabla y visualizar todos los datos para poder analizarlos. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Bueno, vamos a agrupar los datos estableciendo un límite inferior y un límite superior. Es decir, del 1 al 50, ¿cuántas respuestas hubo? De 51 al 100, ¿cuántas hubo? De 101 al 150, ¿cuántos hubo? Y así, nosotros al agrupar los datos, podemos hacer nuestra tabla más visible, donde podamos tener toda la información y con toda esa información poder realizar los análisis correspondientes. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra, todo bien, gracias. ¿No? Todo bien. Ok, bueno, no sé si tengo en el chat, a ver, déjenme ver. ¿Chat? ¿Alguna duda? Uy, no me aparece. No, ya. No hay. Ok, perfecto. Muy bien, entonces voy a continuar. ¿Qué es la estadística inferencial? Bueno, en el caso de la estadística inferencial, se emplea para hacer deducciones o predicciones sobre la similitud de una muestra con la población de la que ya se ha extraído la muestra. En el caso de la estadística inferencial se emplea con mucha frecuencia para presentar datos, puesto que muchas cuestiones de investigación requieren la estimación de las características de la población a partir de una muestra disponible de sujetos o comportamientos. Aquí, bueno, pues la estadística inferencial sí ya nos lleva directamente a realizar el análisis de resultados y con ese análisis tomar decisiones, como al ejemplo que mencioné de un estudio de mercadeo. ¿Sí? O sea, sí o por sí tenemos que tener o cumplir todos los puntos para tener esa información y con esa información poder tomar decisiones. Y aplica en todo. Creo que de una u otra forma, todos los que estamos desarrollándonos profesionalmente, podemos recordar en este momento que has utilizado la estadística, pero a lo mejor no tal cual como te la voy a mostrar aquí o no tal cual de esa manera, pero no conozco a nadie que no haya sacado promedio,
conozco a nadie que no haya realizado una sumatoria de todos los ingresos y restado los egresos para poder comprar algo, que ahí pues estás agrupando esos datos, cuántos ingresos tenemos, cuántos son los gastos fijos, o sea, de una u otra forma lo llevamos, todos aquellos por las responsabilidades que tenemos mensuales. Y muchas veces también hemos entrado en cierto estudio de mercadeo. Por ejemplo, recorremos, no voy a mencionar de que nada más las mujeres, porque no es nada más las mujeres. Vamos a este súper y luego vamos a otro súper, luego vamos a otro súper y nos damos cuenta que la mayoría de los productos que yo consumo están más baratos en cierto súper, considerando que están la misma categoría, perdón, la misma calidad, obviamente la misma marca, todo. Dices, es que si lo compro en ese súper, gasto tanto. Si lo compro en ese súper, me ahorro un 10% y si lo compro en ese súper, me ahorro un 15%. Y luego te analizas, ok, bueno, ya vi que sí me ahorro, pero el súper donde me ahorro 15% me queda más lejos de mi casa, entonces voy a gastar tanto de gasolina, pero en el que me ahorro 10% me queda cerca de mi casa, mucho más cerca que en el que me sale más caro y no ahorro tanto de gasolina, o sea, no gasto tanto de gasolina. Entonces, hay también cierto ahorro. Y analizas todos esos aspectos. Nada más que no los haces conscientes. Lo haces porque así te conviene, porque es lo que buscas para poder hacer, rendir y cumplir con todo lo que tienes que hacer. No, o sea, es otro el objetivo, pero en realidad estás utilizando la estadística. Estás analizando datos, estás recabando datos que fueron en varias ocasiones, solamente que no había sido en diferentes partes o diferentes súper. ¿Por qué? Porque pues ya decías aquí lo compro y aquí lo compro. No encontraste y te fuiste a otro súper, entonces lo detectaste, entonces ya estuviste yendo porque te ahorrabas un poquito menos, pero luego te diste cuenta que te queda más lejos y vamos. Entonces empiezas a equilibrar cuál es el costo-beneficio. Y eso es lo que estás analizando, los datos que vas recabando, solamente que no haces todo lo que hacemos de manera matemática o de metodología, solamente lo haces acorde a la experiencia, ¿no? Entonces, también es importante, pero lo estás aplicando. Muy bien. Eso es lo que íbamos a abordar, no era mucho porque estábamos pendientes con lo que teníamos del trabajo final o el avance del trabajo final, y lo que sí ya nos corresponde de esta semana es, bueno, la retroalimentación pues ya se las compartí de manera general al inicio de la sesión. Aquí, bueno, pues son los puntos que he visto hasta este momento con respecto a los trabajos que he revisado. Y bueno, pues ahí está la retroalimentación grupal. Si quieren tomar una foto, es en general, lo que aplique en cada uno de sus trabajos, pues es lo que ustedes tomarían como base de esta retroalimentación. ¿Okay? Y bueno, pues justamente estábamos manejando que tenemos diferentes escalas y una de ellas pues es la nominal. ¿Por qué se le conoce como nominal? Bueno, pues el primero y más rudimentario nivel de medida se llama nominal, categórico, clasificatorio, porque la palabra nominal implica nombre. Esto que nos indica que describe lo que consigue esta escala, una denominación de categorías de gente mutuamente excluyente, sucesos u otros fenómenos. ¿Qué es lo ejemplo de esta escala nominal? Bueno, pues que los ejemplos más comunes es la clasificación sobre la base de color de ojos, género, afiliación política y tipo de grupo de lectura. Estamos en un periodo electoral
Y eso nos genera a nosotros, pues, una idea de todo, de cómo ellos van haciendo sus encuestas para que nosotros podamos tener la información que muchas veces es manipulada, estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a considerar no tanto los resultados, sino vamos a relacionar en qué consiste la aplicación de la estadística y cómo es importante ser muy específicos en el caso de las categorías o en este caso una clasificación en niveles nominales. Si nosotros nos vamos por el ejemplo donde dice color de ojos, género, afiliación política y tipo de grupo de lectura, nosotros estamos categorizando estos datos y por eso es que está dentro de la categoría nominal, perdón, de nuestro nivel de medida nominal. Los grupos reciben un nombre para poder ser diferenciados, pero esto no supone ningún orden. Es decir, que un grupo no va antes o después que otro y no hay indicación de la manera en que los grupos difieren unos de otros. Si nosotros tenemos estas características que ya los mencionamos, sí siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, es que me salió un cuadro donde me está pidiendo que lo vuelva a compartir. Muy bien. Si tenemos que, por ejemplo, los investigadores a menudo asignan cifras a los distintos grupos, por ejemplo, un sí es un 1, uno es un 2, quizás sea un 3, pero esto es solo para una codificación apropiada con el análisis de datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos variables categóricas, vamos a poner los ejemplos de ahí, color de ojos, género, afiliación política. Para nosotros poder analizarlos, no sé, a lo mejor el color de ojos de los 100 encuestados, no sé, 50 tuvieron color negro, 40 o 30 tuvieron color café y bueno, no sé, los colores que tenemos, de azul y verde, ¿no? Cuando nosotros analizamos eso, ok, por el color de los ojos, sabemos que la categoría es negro, café, verde y azul. Son las que mencioné, ¿no? Pero cuando ya nosotros lo convertimos en categorías, pero pues más bien variables categóricas, yo tengo que asignarle una nominación para poderlo identificar. O sea, puedo establecer que negro o color de ojos negro corresponde al 01. Color de ojos café corresponde al 02 y así. Entonces estoy dándole esa nomenclatura a las categorías para que se me facilite el análisis. Y es lo que estaba mencionando aquí, que muchas veces las respuestas, ese es un sí o un no o un quizás, pues le tenemos que poner esa nomenclatura para nosotros poderlo identificar y poder ser mucho más precisos en el análisis de datos.